Pues al final pues tenemos pues un flujo continuo que puede ser bifurcado dependiendo de una condición, pero también tenemos la opción de pues, quedarnos un rato ejecutando una serie de comandos hasta que se cumpla una condición. Pues eso es un bucle. En un bucle, dependiendo de una pregunta, o sea, estamos aquí ejecutando, dependiendo de una pregunta, pues estaremos dentro del bucle o no. Permanecemos en el bucle mientras esa pregunta sea verdad. Entonces, una de las claves que tiene que tener un bucle para estar bien diseñado es que la condición por la que te metes en el bucle en un momento dado tendrá que cambiar, porque si no te quedas metido en el bucle. Entonces, existe la posibilidad de que queramos diseñar un bucle infinito, pero, pero eso no va a ser lo más habitual, querremos estar en bucle un rato solo, ¿no? Entonces, ¿para qué podemos querer utilizar esto? Pues, por ejemplo, pues para sacar una secuencia de números podemos necesitar esto. Esta es la forma de bucle más básica, que es el for. En el for ponemos una inicialización, o sea, decimos que se empieza con una variable que vale un valor, se pone una condición que tiene que cumplirse para que te quedes en el bucle y después hay una forma de cambiar de una iteración a otra. Y esto es importante, tiene que haber un cambio de una vuelta del bucle a otra, porque si no hay ningún cambio no sales del bucle. Si empiezas con un valor y cumples la condición y siempre estás ahí, si yo no cambio nada, pues estás ahí porque ya has cumplido la condición. Entonces, el incremento tiene como objetivo que salgas del bucle en un determinado momento, ¿vale? Vale, ¿y esto para qué lo puedo necesitar? Pues lo que os comento, pues por ejemplo para sacar una secuencia de números, recorrer una serie de valores o algo parecido. Me lo voy a copiar, ¿vale? Y me lo llevo aquí a un... Entonces, voy a hacer pues, números.sh a la vieja usanza, porque a ver si hay alguien que ejecuta el make script pensándose que está eso por algún sitio y lo hemos hecho al principio de la clase. Vale. O sea, el script lo tengo que hacer paso por paso, como hemos visto. Vale, pues el for funciona así. Es decir, todo lo que ocurra entre el do y el done se va a ejecutar siempre y cuando lo de arriba tenga sentido. Vale. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría decirte? Pues podría decirte, si lo lógico es que aquí ponga un índice inicial, pues por ejemplo, mientras i sea igual a 0, perdón, i es igual a 0, entonces mientras i sea menor o igual a 10, y aquí sí que puedo poner el menor o el mayor como un comparador, un operador numérico dentro de esta estructura del for con los paréntesis dobles, puedo utilizar el menor que como menor que, ¿vale? Pues súmale, pues eso, mientras, empiezas con i es igual a 0, mientras seas menor o igual a 10, estás ahí dentro. Es decir, yo aquí puedo utilizar i, la variable i que he inicializado aquí y que tiene este valor. Pero si es menor que igual a 10, porque vale 0, si yo no hago nada, esto se queda aquí a vivir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner en el tercer valor de un for qué tiene que pasar entre iteración e iteración, porque también la gracia es que pase algo. ¿Qué le vamos a decir? Pues ahí le vas a sumar 1, es decir, y va a aumentar en 1 en cada vuelta, de manera que llegará un momento en que sea 8, sea 9, sea 10, el 10 sea igual a 10, pero ya cuando sume a la siguiente un 11, el 11 no sea y nos salgamos de aquí, ¿vale? Entonces, esto es el típico bucle que podemos utilizar. Lo guardo, ¿vale? Y chmod más x, esto no lo he hecho hasta ahora porque con el make, acordaros que lo metía. Y números.sh no necesita parámetros. ¿Veis? Me saca de 0 al 10. Vale, pues esto, ¿para qué lo puedo utilizar? Pues, por ejemplo, puede tener sentido para hacer una tabla a multiplicar. Entonces, pues te puedo decir, mira, me vas en cada iteración,
me vas a hacer una operación que va a ser pues un número, voy a definir aquí, pues mira, te voy a decir. mm, Dime un número n, ¿vale? Y entonces la operación va a ser n, uy, n por $i, ¿vale? Y para que esto tenga más gracia, porque claro, yo si lo dejo aquí, si lo dejo ahí, dime un número, pues el 3. Ah, espérate, algo ha pasado ahí. Algo ha pasado que he dejado así raro. Mm, mm, mm. Voy a comentar el eco aquí o algo. Es el 3. ¿Veis? La tabla de multiplicar del 3, ¿vale? Que creo que en un ejercicio os pide la tabla de multiplicar. ¿Qué tiene más sentido? Pues claro, que salga aquí bonito y entonces te diga, por ejemplo, pues sería $n por $i igual a esto. ¿Por qué? Porque no, acordaros que si no estoy entre el operador dólar paréntesis paréntesis o dólar corchete, esto no lo está interpretando como matemáticas, ¿vale? Entonces así pues ya lo vemos en plan cuadernillo rubio, 4, ¿veis? Tabla de multiplicar, ¿vale? Entonces, pues esto es el típico for de toda la vida. ¿Qué pasa? Que existen otras fórmulas que me permiten hacer bucles no confinados dentro de un número de iteraciones. O sea, un for tiene todo el sentido cuando yo tengo un número de iteraciones contadas. O sea, yo sé que voy del 0 al 10 y entonces hago ese cambio del 0 al 10. ¿Cuándo utilizo otro tipo de bucle? Cuando hay una condición que aquí está que en una expresión lógica, que cuando esto sea verdad te quedarás y si es mentira te irás, ¿vale? Entonces, yo puedo también generar contadores porque podemos poner una variable n igual a 0 y aquí dentro igual que n vaya cambiando n cada vez le sumo 1, con lo cual reproduciría lo que acabamos de hacer con el for. Pero un while tiene más sentido cuando, le haces una pregunta que no sabes cuándo terminará de producirse, ¿vale? Entonces, ¿qué casos de uso tienen más sentido aquí? Pues, por ejemplo, pues podemos hacer un menú en el que tú te quedes, le ofrezcas al usuario opciones y tú te quedes ahí metido hasta que el usuario no diga lo contrario, ¿no? O sea, quiero decir, el típico programa, voy a utilizar el Make este. El típico programa que te ofrece opciones, ¿vale? Pues el menú. Vale, pues si yo abro el menú este, pues un uso muy básico de esto sería, por ejemplo, a ver, vamos a recoger en un read opciones y vamos a avisarle al usuario de las opciones que podemos hacer. Por ejemplo, escoja una de las opciones. Vale. A, listar, yo qué sé, listar, eco, crear fichero y eco C,
Bueno, crear. Directorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos? Pues dependiendo de, o sea, le damos estas opciones A, B, C a un usuario. Recogemos que el usuario escoja A, B o C, que podríamos comprobar que no esté, que haya metido algo, que opción no esté en blanco, tal. Ponemos un case. Entonces, en este case, en función de las opciones, si es A, haremos una cosa, si es B, haremos otra, si es C, haremos otra. Y aquí tenemos el ESAC. Incluso podríamos comprobar que, o sea, podríamos contemplar que el usuario no haya hecho ahí el terrorismo del usuario y haya puesto lo que le dé la gana y nos pregunte algo que no tenga sentido. ¿Vale? Entonces, esto es un menú que directamente me va a salir una vez. Una cosa muy típica es que yo te diga, no, mira, tú te vas a quedar aquí mientras el usuario no diga lo contrario. Es decir, el usuario tiene que decir que ya no quiere usar el programa. Entonces, para poder hacer eso, le ponemos una opción D, donde el usuario dice salir. Y hasta que el usuario no escoja D, pues estamos repitiendo toda esta secuencia de opciones, de manera que el usuario podría crear ficheros, directorios, listar cosas y quedarse ahí todo el rato que quiera, ¿no? Entonces, para que eso ocurra una y otra vez, lo tenemos que meter dentro de un bucle, en un while, ¿vale? Entonces, lo metemos dentro de un while, bueno, también el red o sea, metemos todo, claro, porque tendremos que sacarle el menú una y otra vez y pedirle opciones una y otra vez. Entonces, metemos esto en un while, ¿vale? Y lo que ocurre entre el do y el don se va a repetir una y otra vez. ¿Veis? Entre el do y el don, todo esto se va a estar repitiendo. Se va a repetir siempre y cuando la condición de arriba se cumpla. ¿Vale? ¿Veis esto con un programa? Es que el Nano no tiene una forma sencilla de hacer las tabulaciones. Esto es un programa de edición Sublime o el que utilicéis en hoja de marcas, te ayuda a las tabulaciones, ponerlas bien de una forma sencilla. Como estoy usando este programa básico, pues, Entiendo que Visual Studio Code nos sirve también, ¿verdad? claro, por Vale. ejemplo, perfecto. Lo digo porque os ayuda a estas cosas que son un poco ahí manuales, todo. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, simplemente yo podría poner while true. Entonces, esto sería verdad siempre. Pero entonces, ¿cómo salgo de aquí? Entonces, para acordaros de un bucle bien diseñado, tiene que ocurrir algo dentro que cambie las condiciones de arriba. Vale, pues una forma sencilla de salir de aquí es, pues podemos crear una variable, salida, pues igual a 1. Y entonces, si la variable salida es equal, es igual a 1, entro. Entonces, creo salida, salida cumple que es igual a 1, puedo entrar. ¿Cuándo va a cambiar el valor de salida? Pues cuando el usuario escoja D. Si el usuario escoge la opción D, que no la hemos metido todavía, la opción D, entonces salida cambiará su valor. Salida será igual, por ejemplo, a 0. Entonces, cuando volvamos a repetir, a ir encima al bucle, salida será 0 y saldré. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la clave de este programita tipo menú? Pues que salida solo cambie el valor en la opción que realmente está para salir. Entonces, por ejemplo, podría hacer aquí un make dir ejemplo. Aquí haría en el A un ls. Aquí haría pues un touch ejemplo y aquí un mkdir. Y aquí te diría pues que la opción esta que has escogido no tiene sentido. Pues no vale. ¿Vale? Acordaros del punto y coma siempre, que aquí lo he puesto en un par de casos, que lo tengo que poner en todos.
lo puedo poner a continuación o en una línea aparte, o sea, eso es independiente, porque justo el punto y coma me permite poner más de una cosa en una línea, entonces me lo va a admitir de las dos maneras. Pero bueno, por claridad los estoy poniendo así para que sea todo el bloque que contempla cada opción. ¿Vale? Y entonces esto lo que hace es que el bucle este es infinito mientras el usuario no me diga lo contrario. Pues esto es el caso típico de un while, porque en un while hay un número de iteraciones dadas. Yo en un for es un contador y sé que va a haber n iteraciones, las 10. En cambio aquí yo me puedo quedar a vivir mientras el usuario no escoja la D. ¿Vale? Entonces, para este tipo de cosas necesitas un while, no tiene sentido utilizar un for, por ejemplo, que tiene un número de cuentas dadas. Y pues salida igual a 0 me sacará, ¿vale? Vale, y una cosa que yo puedo poner aquí, por ejemplo, pues puedo poner un exit de error. Entonces, tiene más sentido el exit ponerlo cuando está mal que cuando está bien, porque aquí asignar un valor a una variable o, bueno, aquí el dir me puede haber dado un fallo. O sea, yo podría poner aquí exit 0 para cubrir en salud que dices, para curar en salud dices, bueno, si hubiera aquí una cosa rara, mi programa ha hecho lo que le han pedido que hiciera, que es crear un fichero y crear un directorio. Entonces, es decir, esos casos están todos bien, ¿vale? Pero normalmente es más, nos esforzamos en poner el exit que no es 0 y el exit 0 asumimos que es que ha ido bien, ¿vale? Vale, pues lo guardo. Y si ejecutara ahora el menú, pues me dice, escoge una de las opciones. Pues le digo, listar. Vale. Vale, pues ha pasado algo porque me he ido y no me tendría que haber ido. Me tendría que haber quedado en el while. O sea que Creo ha que es ido. al haber puesto exit 0, al completar Claro, claro, ese, ostras, es verdad, es claro. Uf, lo da como finalizado, claro. Tienes razón, qué empanada. Tienes razón, solo puedo poner exit en el otro. Claro, los demás tendrían que Esto, ser exit 1, ¿no? sí, no, los demás no tengo el exit, lo tengo que poner fuera. Vale, Sí. claro, para que salga del bucle. Claro, es que cuando sales del bucle es cuando te pongo el exit, porque es que si no, Claro. es que el exit sale cuando se ejecuta, es que si no es que justo os iba a contar que hay gente que Mm, hace chapucerías como puedes hacer un bucle infinito y sí. cuando quieres salir pones el exit y eso no U- es la forma de hacerlo. Una Claro, pregunta, ¿y si pusiera debajo de A, B, C, D, en lugar de exit igual a 0, exit igual a 1, se seguiría repitiendo el bucle? Entiendo que sí, eh, ¿no? cuando pones el exit Sí o sales. sí va a salir, sí o Sí sí o va a sí da salir. igual el Vale, valor del vale, exit. Entonces, por eso es una forma de vale, forzar salidas que no está vale. contemplada dentro de esta situación. Porque, a ver, un buen diseño de un programa, el flujo de por dónde van las cosas y cuándo van por otro lugar, tiene que estar claro. Porque Vale. tú piensas que estamos viendo un programa que tiene 10 líneas, pero si esto tuviera 1000 y lo estuvieran trabajando entre muchos, tendrían que entender cómo está hecho. Claro, claro, Entonces, claro. un bucle tiene que estar claro su condición de salida. ¿Cuál es la condición de salida aquí? Que la variable Claro. salida cambie el valor. Entonces, si Sí, tú sí, sí. miras en la variable salida, entiendes cómo funciona el bucle. En Claro. cambio, si yo meto exits que de vez en cuando sales, que no sabes por qué está ese exit ahí, o sea, yo Va es a que los he salir. puesto, Claro. claro, es que yo los he puesto pensando, aquí sí que sales, Pero por elección. Bueno, no, no, claro, no, no. aquí no, Ahí no, no en debería. el salida cero sí que puedo ponerlo porque como vas a salir, Sí, ahí es por te lo elección. puedo poner. O fuera el bucle. O sea, yo te puedo poner pues exit cero porque esto estaría bien, que tú quieras salir está bien. O aquí te puedo poner exit porque ya has salido del bucle, ¿vale? Claro, el que Pero pongas un número, el 1 o el 0 detrás del exit, o sea, es únicamente que va a indicar esa numeración al hacer el exit. Pero el sí, exit lo va a hacer sí o sí. Vale, vale, vale. sí. Vale, Entonces, ¿qué pasa? Que es como un mensaje para la persona que analice luego el programa que entienda si la ejecución ha tenido un problema, vale. ¿vale? Vale, pues aquí ha pasado algo que me lo he dejado por el camino. Creo que no has terminado unas comillas, que se te han borrado y creo que no has puesto, puede ser. Seguramente, porque decía algo de las comillas, lo que no sé es dónde. Aquí no Ahí vale. el no válido. Tienes razón, por los colores. Entonces, ahí
con control C, veis que me ha dicho que hay una línea, pues con control C me dice la ubicación, ¿veis? Estoy en la línea 30 de 36, lo digo porque luego me puede ayudar eso a entender dónde estaba el error, ¿vale? Y luego os enseñaré también cómo se depura un script, o sea, que hay alguna forma de ejecución que me da más información sobre qué está ocurriendo, ¿vale? Porque hasta ahora estamos haciendo cosas pequeñitas que te puedes equivocar cuando escribes, pero no es muy grave, pero si hacemos ya programas más grandes, pues depurar ese programa tiene su aquel, que supongo en JavaScript ya estáis peleándoos con la depuración. Vale, pues aquí, esto es un menú, ¿vale? Si yo te digo lista, pues esto está aquí listando. Creo un fichero. Ve, pues como no hemos puesto que nos diga, no nos pide nombre, va a crear un fichero que se va a llamar de una manera y va a estar ahí haciéndolo. Creo un directorio C. ¿Ves? Vale, había dado un ejemplo que ya, o sea, un error que ya existe, pero yo te podría decir, listo otra vez. Entonces yo aquí me quedo todo el rato. O sea, no salgo de este programa. Para esto vale un while bucle infinito. O sea, mientras cumplas esa condición, te quedas aquí. Entonces tengo que poner un mecanismo para que dejes de cumplirla en algún lugar, porque si no te quedas aquí. Vale, pues quiero salir, le doy a la D. Entonces cuando le dé a la D ya salgo. Entonces para esto puede valer un bucle que no sea con contador. De todas formas, con un while yo le puedo meter un contador, o sea, no lo hago yo artificialmente, o sea, le digo que mientras este valor sea menor que este y en cada vuelta del bucle incrementas el valor, ¿vale? Entonces podemos trabajar con los bucles de diferentes maneras. Vale, os cuento, como me quedan 10 minutos, os cuento el for-in, que es el bucle un poco aportación un poquito diferente, que creo que el for-in también lo tenéis en JavaScript, ¿verdad? Me suena. Y ya con esto podéis hacer un grueso importante de los ejercicios. Vale, pues el for hemos dicho que tiene una estructura básica de contador. El while tiene la pregunta y mientras estés ahí te quedas. Cuidado con los bucles infinitos, ¿vale? Que control C lo tendré que parar. Bueno, pues un until es un while pero al revés. Es decir, mientras esto ejecuta las instrucciones, mientras esto sea mentira. O sea, mientras la condición sea mentira, tú te quedas aquí. Entonces sería hacer la pregunta al revés, es decir, darle el valor a salida que no queremos que tenga y cuando ponerle el valor de salida que queremos que tenga para que deje de cumplirlo, ¿no? Pero vamos, es montar un while con la pregunta al revés. Entonces, esto que hemos hecho con el exit, que es forzar que termine el bucle, hay dos palabras reservadas que están pensadas para esto, que es break y continue. Es decir, fuerzan la salida de bucles cuando yo las meto. Entonces, cuando meto esto, lo que hago es que ahí para el bucle, en este punto. Entonces, podríamos haber hecho que cuando la opción D queremos que sea, pues metemos el break. ¿Qué ocurre? Que esto es una mala práctica, por lo que os he comentado antes, porque esto es forzar que eso ocurra. Continuo lo que hace es que cuando lo metemos permite saltar las instrucciones que vienen después, las siguientes opciones que vienen y volver al principio de la iteración, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con esto? Pues que es un mal diseño, porque el flujo lo alteramos. Nosotros, la idea es que pensemos cómo queremos que funcione el bucle y que hagamos mecanismos para salir del bucle que estén diseñados, como por ejemplo una variable semáforo, que es esa de salida que os he enseñado, que cambia su valor cuando queremos que cambien las cosas, como si fuera un semáforo. ¿Esto se puede utilizar? Se puede utilizar, pero dificulta la legibilidad de un programa, porque de repente encuentras una cosa que hace que todo cambie. Entonces, yo lo digo porque hay mucho empastre por ahí si buscáis en Internet y no es una buena idea porque los códigos al final los trabajan entre varios y si algo está bien hecho, se entiende y si no, pues no se entiende. Vale. Entonces, yo a los alumnos del presencial le pongo el ejemplo de, ¿tú puedes salir de la habitación por la ventana? Dices, sí, claro, o sea, si hay un incendio, saldremos por la ventana, no vamos a quedarnos aquí a quemarnos, pero no tendrías que, si diseñas la habitación, no tendrías que dibujar la puerta. Ah, sí, pues tendríamos que hacer la puerta. Pues esto es igual, vamos a hacer la puerta, saldremos por la puerta. ¿Que podemos salir por la ventana? Sí, pero la ventana no está pensada para que yo salga por ella, ¿no? O sea, es un caso excepcional. Pues esto es salir por la ventana. Vamos a hacer una puerta porque tendremos que salir por la puerta.
¿vale? O sea, no sé si al final me seguís por dónde voy, pero es un poco eso. Vale, pues el for-in es un for en donde tenemos también un número acotado. Hemos dicho que un for tengo un número acotado de vueltas. En cambio, en un while y en un until no. ¿Cuál es el número acotado? Pues un for tiene una variable que recorre una lista de valores. De manera que mientras queden valores en la lista, estamos recorriendo. Pero tenemos un número acotado, que es los valores que hay en la lista. Entonces puede ser útil para diferentes usos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Yo puedo tener aquí una variable que le doy, la creo conforme le doy un nombre, o sea, la variable i, la variable ítem, pues recorro esta lista de valores, de manera que cada vez que estoy aquí, paso por uno de estos valores. Y lo mismo, pues podríamos hacerlo con un comando. Entonces vamos a ver un ejemplillo de esto para que veáis un poco de qué puede ir esta historia. For-in, por ejemplo, .sh. For-i in una lista de valores, do, don. Haces una serie de cosas que vienen aquí, ¿vale? Entonces, esto lo que hará es que me recorrerá los valores, o sea, y tomará en cada iteración el valor de la lista. La lista puede ser pues un montón de cosas. Podría ser, por ejemplo, lo que hemos visto, A, B, C. O sea, yo puedo poner ahí una serie de valores separados por espacio. Y simplemente por el hecho de haber hecho esto, ya me los vas a recorrer. Y en cada iteración vas a ir tomando uno de los valores. ¿Vale? Vale. ¿Qué ocurre? Que esto, por ejemplo, también en lugar de una lista de valores, que es un poco más raro, yo le puedo poner aquí un comando. Entonces, un caso típico sería, por ejemplo, pues hacer un ls que me lista los ficheros y a lo mejor cada vez que paso por un fichero, bueno, vamos a ponerle aquí que simplemente me enseñe el nombre del fichero, pero podríamos comprobar que ese fichero sea un ejecutable o podríamos comprobar que exista, aunque bueno, viene un DNS, podrías comprobar que es un fichero, un directorio, ¿no? ¿Veis? Entonces esto en cada iteración me ha recorrido un fichero y me lo está enseñando. Y yo cada uno de estos lo podría utilizar para sacar algo, ¿vale? Entonces, una cosa muy típica del for-in es recorrer una serie de parámetros. Entonces, yo te podría decir, nosotros acordaos que cuando ponemos dólar asterisco, estamos listando todos los parámetros que nos han pasado. Entonces, yo aquí podría trabajar con cada uno de los parámetros que me has pasado, ¿vale? Y cada uno de estos parámetros los considerará una lista. De hecho, mira, vamos a hacer un eco de esto para que veáis exactamente qué le estamos pasando al for-in. Vale, pues ahora el for-in espera recibir parámetros porque de hecho le vamos a pasar pues 2, 4, 89, la palabra 3, yo qué sé, pelota y el 7. ¿Vale? Entonces veis 2, 4, 89, 3 pelotas 7 es el dólar asterisco y en cada iteración ha podido coger cada uno de ellos. Entonces esto me ayuda a que sea muy sencillo trabajar con parámetros porque en cada vuelta puedo hacerle algo a un parámetro que le esté pasando. Si fueran ficheros podría comprobar algo, lo que sea. Y, o si fueran números podría operar con ellos independientemente de cuántos parámetros me pases, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Pues se puede utilizar de una forma muy sencilla para leer un texto, por ejemplo, para leer ficheros. Entonces esto se convierte en otra manera de pasarle información a un programa, que es pasándole un fichero. Esto es una lista de datos que pongo.
Entonces, ¿cómo podría trabajar yo de esta manera? Pues en el forin, como tú esperas recibir una serie de cosas, yo aquí te puedo poner, en lugar de esto, acordaros que puedo poner tanto listas de valores, que es una secuencia de valores, como un comando. Y entonces cada elemento, cada cosa que me devuelve ese comando la utiliza, ¿no? Entonces te puedo poner aquí un cat de un fichero, ¿vale? Un cat de un fichero que me pases, que puedo poner $1, es decir, tú me pasas un fichero como parámetro y dependiendo del valor o sea, y el cat lo lee y se lo paso al forin, ¿vale? Y esto es cada una de las líneas del fichero que me va a leer. Ay, perdón. Entonces, esto es un uso también típico. Entonces, ahora le paso un fichero. ¿Qué fichero le va a pasar? Texto.txt. ¿Veis? Esto es una lista de datos que pongo, ¿vale? Pero fijaos una cosa. Fijaos que texto, ¿veis? ¿Qué ha hecho realmente el forin? Como el forin busca valores en una lista, por ejemplo, aquí teníamos esta lista de parámetros, ¿vale? Pues lo que ha hecho es que para saber que pasamos de uno a otro, ha utilizado el espacio, ¿vale? El espacio en blanco es lo que ha utilizado, de manera que este fichero, esto es una lista, en lugar de devolverme 4 líneas, me lo ha devuelto así. Cada una de las palabras es una iteración, con lo cual trabaja con cada una de las palabras realmente, no trabaja con cada una de las líneas. Entonces, vamos a ver cómo manipular esto, ¿vale? Me queda muy poquito, pero os voy a enseñar aunque sea esto. Vale, ¿cómo manipular esto? Bueno, pues hay una variable. Esto es que me va a dar el nombre del fichero, claro, porque me va a pasar el $1 ese ahí. Vale, hay una variable de entorno que es ifs, que es el internal file separator, es el separador de campos interno. Entonces, nosotros sabemos que termina una palabra y empieza otra, o que termina una frase y empieza otra, por los valores que tiene este separador almacenado. Le decimos que para cambiar de una línea a otra utilizamos pues el retorno de carro, lo que sea. Vale, pues yo eso lo puedo modificar como casi todo en Linux. Yo le puedo decir que mi internal file separator va a ser ahora otra cosa. Va a ser que me coja el valor de la contrabarra n. Es decir, le voy a decir que para separar una palabra de otra va a utilizar únicamente el salto de línea. De manera que ahora ya no va a separar palabras con espacios, las va a separar así. ¿Vale? ¿Esto qué pasa? Que esto tiene mucho peligro porque estamos cambiando la forma en la que internamente separamos las palabras en el sistema operativo. ¿Qué ocurre? Que es buena idea que almacene en una variable el valor que esto tiene. O sea, que $ifs, que es una variable de entorno, almacene su valor de forma como precaución, ¿vale? Yo almaceno el valor, cambio el valor y lo primero que hago justo antes de irme de este programa es decirle que restaure el valor que tenía antes. ¿Vale? El antiguo ifs lo vuelcas en el valor de lo nuevo. Y durante un ratito mi ifs va a ser solo el salto de línea, de manera que la única forma de separar una palabra de otra va a ser que salte de línea. ¿Vale? Entonces este truco, el almendruco, me permite hacer virguerías, o sea, barbaridades. O sea, con esto podemos facilitar muchísimo la programación. Entonces, si yo ejecuto esto con texto.sh, ahora, no, sh no, perdón, txt. ¿Veis? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué ya no me toma los espacios? Porque ahora los espacios no es la forma en la que se cambia de una palabra a otra. ¿Vale? Es solo el enter, solo el saltar de línea. Y dices, ¿esto qué utilidad puede tener? Pues, por ejemplo, vamos a imaginar que yo nombres txt. Yo te digo, recorre los nombres de los usuarios y lístalos no sé cómo, ¿vale? Entonces tenemos Ana, Eva, Raúl, Pepe, ¿vale? Y control X, ay, perdón,
nom.txt hace esto, ¿vale? Y entonces yo se lo paso a forin y en cada iteración con nom.txt pues tengo Ana, Eva, Raúl y Pepe y en cada iteración con esos valores hago algo, ¿vale? ¿Qué ocurre si resulta que ya no me llamo Eva, sino que soy Eva María? Y si tenemos, yo qué sé, a José Luis. ¿Vale? En el ejemplo, antes de hacer el cambio, o sea, antes de hacer lo que hemos hecho, aquí, antes de esta historia, lo voy a hacer un segundo para que lo veáis y ya termino. ¿Veis? Eva no es Eva, sino que tenemos Eva y María. Y ya no tenemos a José Luis, sino que es José y Luis. Entonces, se nos han multiplicado los alumnos de repente. Tengo más unos alumnos. Entonces, esto no tiene sentido. Entonces, yo quiero que solo separes porque meta un enter. ¿Cómo puedo manipular el separador interno? Pues como hemos hecho, le podemos decir que mi separador interno es uno determinado que nos interese. Y esto puede ser cualquier cosa. Yo le podría decir que se separa con los dos puntos, que eso en ficheros de configuración como etc password me va a permitir cambiar de un campo a otro muy fácilmente. O sea, esto, si le dais un poco de vuelta, veis que tiene una potencialidad interesante, ¿eh? ¿Veis? En cambio ahora, Eva María es una persona y José Luis es otra. No son dos, ¿vale? Entonces esto pues tiene esta gracia.